para que comencemos con nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Me encanta que responde electrónica. Una Todos los cosita. años son así mudos. ¿Por qué? Porque todos los años, ¿cuál es la característica, las cualidades de electrónica? No se dejan ver, no hablan, son poquitos, no saben Profe, quién está sentado al lado de No usted. prendemos la ¿se luz. acuerde cuando no prendimos la luz cuando No llegó el prendíamos la primer luz. No día? prendían Sí. la luz, no prendían la luz en la presencialidad dada en un aulita chica. Era, Estaban estudiando, les cuento para los chicos que han ingresado este año, estaban estudiando en la oscuridad. ¿Cómo será la falta de, no sé, de iniciativa de que estudiaban en la oscuridad? Nos Las moscas molestaba, que profe, la andaban luz. por todos lados, con la puerta cerrada y hacía 500 grados de calor y ellos estaban con la puerta cerrada. Y todos los años, miren que yo tengo muchos años ahí en la universidad, todos los años electrónicas son una especie rara. No quiero decir en extinción, ¿no? Pero son una especie rara. Mudos, no hacían preguntas, les daba bien si abría o cerraba la puerta, si habría ruido, si no había ruido, si comía, si el otro se levantaba y corría al banco y no dejaba escuchar. Ellos no tenían ningún inconveniente, paz y bien como los franciscanos. Así que bueno, yo quiero que bueno, terminemos esta unidad y que esto de que les comentaba que participen en las instituciones de la universidad, se vayan metiendo ustedes porque es necesario, es otra parte de la vida universitaria, ¿no? Transitar y ponerse en contacto con alumnos de otras universidades y poderse comparar en qué nivel estamos, si estamos menos, igual o más, de poder participar en congresos, en seminarios, en talleres, ir a hacer alguna práctica, alguna visita. Todo eso es muy importante también conjuntamente con lo académico. Así que bueno, vamos a comenzar con una revisión. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo. Bueno. Era rápido, simple y sencilla. Profe, sí o sí se necesita hacer el estudio de sucesiones para la introducción a lo que es probabilidad y estadística. Sí, vamos con el profesor Abayay, que es el jefe de trabajo práctico de la otra comisión. Como nos quedó pendiente esta unidad de series y sucesiones, queríamos a ver si podemos, como las clases van a comenzar en abril, queríamos ver si podemos hacer un tallercito sobre estas unidades que nos han quedado pendientes, que todos los años nos quedan pendientes porque son pocas las horas que tenemos de teoría y de práctica, ¿no? Y de práctica tienen 1 hora y media, de teoría tienen un poquito más, 2 horas, pero ver de poderlos reunir para hacerlos, para enseñarles series y sucesiones, porque son tan importantes como para análisis 2 como para estadística y probabilidad, ¿no? Entonces, para que no quede pendiente esta unidad sin que ustedes la hayan estudiado y que nosotros no la hayamos explicado porque por el tiempo, por ahí tiene sus complejidades, por lo menos dar un tallercito en febrero o marzo que le vamos a estar avisando de 1 o 2 clases como para dar la introducción a estos temas que ustedes sí o sí lo van a necesitar para estadística, para análisis matemático,
Esa era la propuesta. Ahora ya no, porque estamos todos cansados, ya todos queremos terminar y bueno, ya es una locura pedirles que hagamos un taller. Entonces, en febrero, ya cuando vuelvan más descansados, les comentaremos cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en un fin de semana, si lo vamos a hacer durante la semana, cuánto tiempo nos va a llevar. Y bueno, el que lo quiera hacer lo hará, el que no, eh, veremos cómo lo obligamos a hacer, no, mentira. Tratamos de que lleguemos con todas las unidades que tenemos propuestas para este año, ¿sí? Así que eso es lo que quizás ocurra en febrero, finales de febrero, comienzos de marzo, a hacer esto en forma virtual. Vamos a seguir en la virtualidad. Profe, Sí, sí, me estaba olvidando esta, la más importante, que no sí. la puedo consultar en ningún lado. Con el tema de los exámenes finales, ¿se va a Sí, seguir normalizado en febrero con esta modalidad? Y con la más todo. importante que quiero saber yo, si yo me inscribo al final, ¿me envían un link o cómo es eso para entrar a la sala? Sí, te inscribís, ¿cómo haces? Te inscribís por el CISACAT, que es el sistema, vos entras a la página de la UTN, Eso lo sé, sí. si entras ahí, entras al sistema que es el CISACAT, se llama, ahí vos buscas la materia en la que te quieres inscribir, son con 48 horas de anticipación, o sea que si vos no te inscribiste 48 horas, el sistema no te toma, así hables al presidente de la nación, no vas a aparecer en las actas de finales. Y va a ser virtual, no va a ser de otra manera. Los que estén promocionados se les dará la promoción en cuanto al promedio de las notas de los parciales, y los que estén regulares tendrán que ir a la instancia de la práctica y luego pasar a la teoría con el tribunal, ¿no? A eso Pero lo que voy, profe. sí. ¿Cómo ingreso? ¿A qué sala tengo que ingresar? O sea, Ah, te dicen, pues, cuando vos te inscribís, te dicen, te mandan una dirección de Zoom en donde te dicen el examen de análisis matemático 1 con la profesora Marcela Silva, el tribunal te dice el ingeniero José Nieto y el licenciado Abayal, se realizará el día tanto, a tal hora, usted tiene que entrar con el Zoom, con esta dirección, con este ID, en este horario a esa dirección, y nos habilitan un aula virtual para que ustedes ingresen. O ok, sea, profe, muchísimas te gracias. dan toda la información así como entras vos a cualquier aula. Ahora no lo hacemos, pero suponete que tenés que entrar a una reunión o una videoconferencia o una conferencia, te mandan la dirección del Zoom, viste, el ID, la contraseña y todo lo demás. De la misma manera te van a mandar para que en esa aula estemos los tres profes. A los profes también nos mandan la misma dirección para que entren los que están inscritos en la materia. Pero corroboren eso siempre, de que estén inscritos, porque por allí ponen mal, no le dan enviar, y resulta que cuando se presentan, porque se han enterado que era la mesa de análisis, no figuran en las actas. Y si no figuran en las actas, no pueden rendir. Por más que se quiera, no se puede hacer nada, porque es un sistema que toma la condición. Inclusive esta semana, Germán González, que ustedes no lo conocen, es el secretario de la Secretaría Académica, encargado de toda la parte académica. Él ya me mandó las actas donde yo tengo que poner en qué condición queda cada alumno, si regular, promocionado o libre. A ver, Santiago me pregunta, una consulta, si te inscribís en un final y te ausentas, ¿se pierde un turno? No, no. La regularidad dura
vitalicia. Antes duraba 3 años. Hoy la regularidad dura para siempre. Así tengas 20 años y te quieres presentar en la misma materia a los 40 años, porque recién ya tomaste de vuelta la carrera, mientras estés firmada la libreta, con la firma del jefe de trabajo práctico, y diga la condición regular y el año en el que ha sido regularizado, perfecto. Y la promoción, bueno, es solamente inscribirse y presentarse ese día para que le hagan el promedio y te digan la nota y en qué libro y en qué folio está inscrita esa nota. ¿Y qué era lo otro? Y puedes tener en la libreta, que seguramente no se las han entregado a ustedes, tenés 3 instancias de evaluación. Podés rendir bien una vez, te puede ir mal una vez, te puede ir mal 2 veces, te puede ir mal 3 veces, y la 4ª vez, si te va mal, quedas libre y tenés que recursar. Ahí está limitada la cantidad de posibilidades de presentarte a un final. Pero si vos, suponete, te inscribiste y no te presentas porque no llegaste, ¿me estás entendiendo, Daniel? ¿Santiago? ¿Sí? Si vos, suponete, no llegaste y ya estabas inscrito, lo único que va a suceder es que vas a figurar ausente en nuestras actas, nada más, pero no hay turno castigo, es lo que vos me estás preguntando. ¿No es cierto? Eso es lo que me estás preguntando, porque en algunas universidades cuando uno se inscribe y no se presenta, tiene un turno castigo, que quiere decir que la próxima mesa no se puede presentar. Así que la regularidad queda para siempre, la promoción se tiene que presentar y no hay problema si se inscribieron y están ausentes. ¿Está aclarado? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Como siempre, mis alumnos de electrónica. Bueno, vimos nosotros integrales y les dije que eran las dos últimas unidades, y dentro de estas integrales vimos 2 tipos de integrales. Las indefinidas y las definidas. Las definidas. Bien. Las integrales dijimos que son la operación inversa a la derivada. O sea, lo que hace la integral lo deshace la derivada y viceversa. A las integrales también se las denomina antiderivadas. ¿Se ve ahí? ¿No? ¿Y por qué no avisan? Ahí. Antiderivados o integrales, ¿sí? Son operaciones inversas a la derivada. Bien, las integrales indefinidas, dijimos que la integral indefinida es calcular la función f mayúscula, que se llama primitiva de una función, y esa primitiva, cuando la derivamos, obtenemos la función original, la cual hemos partido. Esas primitivas que obtenemos son infinitas. Es decir, que f1 es igual a f2. Son infinitas con respecto a una función. Pero las primitivas son iguales, pero son diferentes en el sentido de que difieren de un valor k o c. Entonces, f1 es igual a f2, pero difiere de un valor c. Gráficamente, hemos definido gráficamente
hemos definido a las integrales indefinidas como una familia de funciones que difieren de un valor k, o sea, de la intersección con el eje de ordenada. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿acá se ve? No, es muy alto. Ahí. Tenemos una función y, por ejemplo, podemos tener esta función, esta función. Esa sería como una interpretación geométrica, profe, o gráfica. Exactamente, esta sería la interpretación geométrica. Y la interpretación analítica sería esta, que cuando nosotros trabajamos con integrales definidas, lo que estamos calculando es la primitiva de una función, que la llamamos f grande o f mayúscula. Por eso les decía, ojo, cuando ustedes tengan que expresarse simbólicamente, f mayúscula no es lo mismo que f minúscula. F mayúscula es la primitiva y f minúscula es la función original de la cual hemos partido. Y que gráficamente representan funciones, esta es f de x más 1 más 4. Porque intersecta en el punto 4. Este es f de x, la misma función, pero interseca en el punto, estoy hablando lo mismo que les pedí acá, f mayúscula. Esta es la primitiva. La primitiva, en este caso, de f de x más es c, 4. 4 es un c, que es la constante de integración, es un número real, que es la intersección con el eje de la y. Esta tiene la misma primitiva, pero interseca en 3. Esta tiene la misma primitiva, pero interseca en, este corresponde a este corresponde a este, y este f de x más 1. Y así podemos tener otra primitiva, f grande de x, o mayúscula, menos 1. ¿Sí? O sea, representan una familia de funciones. Por lo tanto, el resultado de una función, de una integral indefinida, es una función integral que representa una expresión algebraica. Obtenemos una fórmula. No obtenemos un número. Bien. Mientras que, por ejemplo, teníamos x a la n, ¿se acuerdan? Hacíamos el signo de integrales, nos daba x a la n más 1 sobre n más 1 más c. O sea, lo que obtenemos es una expresión algebraica, ¿sí? Que es la constante. ¿Eh? No te escucho. Tenemos una expresión algebraica por la constante c. Se diferencia el valor constante c. Por eso puse que f1 es igual a f2, pero en realidad las primitivas son iguales. Pero cuando nosotros tenemos que decir que hablamos de una familia de funciones, entonces ya no van a ser iguales, van a diferir de un valor que se llama constante de integración, que es un número real. Las integrales definidas se van a expresar de la misma manera con el mismo símbolo. ¿Qué significaba esa S? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba la S? Es porque se sumaba. Que se sumaban, exactamente. Y acá vamos a tener A y B. O sea, a estos valores los vamos a llamar extremos de integración. Extremos de integración.
vamos a necesitar una función integrando f de x, que se puede poner diferencial de x o sin el diferencial. Lo que nosotros vamos a obtener acá va a ser la primitiva de f grande de x, pero entre los extremos a y b. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? La primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Lo que nos va a dar por resultado, el resultado es un número. Ese número es el área debajo de la curva, en el intervalo AB. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que analizarlo gráficamente, voy a tener una curva y digo, bueno... ¿Profe, puede correr un poquito la cámara? Sí, perdón. A ver. Ahí está. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? Bien. Entonces decimos el extremo inferior A, el extremo superior B. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es el área debajo de la curva. Y por lo tanto, esto nos va a dar el área. Y el área va a estar expresada a través de un número con unidades al cuadrado. ¿Sí? El resultado es un número con unidades al cuadrado. Entonces, por ejemplo, serán 30 kilómetros cuadrados, qué sé yo. Como para tener una idea, ¿sí? Eso va a significar la integral definida. La indefinida entonces me da solamente la primitiva, una expresión algebraica, mientras la definida tiene extremos de integración y sé desde dónde hasta dónde voy a calcular el área, porque acá no tengo desde dónde voy a calcular el área. Me da el extremo inferior, el extremo superior del intervalo en el cual voy a encontrar las primitivas y las voy a evaluar siempre en el extremo superior menos el extremo inferior. El resultado no va a ser una expresión algebraica, sino va a ser un número en unidades al cuadrado porque estamos calculando el área. Entonces serán metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, o si no nos dice nada, ponemos unidades al cuadrado. ¿Sí? Pero no puede ser 5, sino 5 metros al cuadrado, y si no, ese 5 no tiene una unidad, ponemos unidades al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos en la calculadora científica, ¿sí? En la calculadora científica nosotros tenemos una tecla que dice integral, de acá hasta acá, tiene un cuadradito, y de ahí tiene otro cuadradito más. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esta formulita que nosotros hemos resuelto, la integral definida, se llama regla de Barrow. Y se utiliza para calcular integrales definidas. Porque esto va a ser un número menos otro número. Porque va a ser la función reemplazada la x por b y reemplazada la x por a. ¿Sí? Acá está la primitiva. Reemplazo acá y luego reemplazo acá. Y siempre va a ser una diferencia de lo superior menos lo inferior. ¿Está bien? Sí. Sí, querida Sí, profesora. profe. Gracias, Alonso, por responder. Porque por ahí pienso que estoy sola y estoy loca. Se me está yendo la camioneta mal. Disculpe, ¿puedes repetir la última parte que se Sí. cortó un poco? Sobre Acá. la regla de Barrow. De Barrow. Para calcular integrales definidas,
fíjate que yo calculo la primitiva de esta función, ¿sí? Y luego pongo una valla y pongo el extremo inferior y el extremo superior. Entonces, lo que hago es evaluar a la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. ¿Sí? Entonces, como esto va a ser un número y esto va a ser un número, lo que voy a obtener es un número en unidades al cuadrado. O sea, por ejemplo, 30 kilómetros al cuadrado. Esa va a ser el área, porque el área se expresa en unidades al cuadrado, que es la medida de la superficie. Esto que nosotros tenemos acá puede aparecer en metros cuadrados, centímetros cuadrados, según el problema, lo que nos pidan. Y si no aparece, ustedes le ponen U al cuadrado. Unidades, cualquiera sea, elevadas al cuadrado. Porque estamos calculando un área. Entonces, lo que nosotros hacemos mediante el cálculo se tiene que corresponder con el análisis de unidades. Ustedes vieron que en física, si ustedes hacen el principio de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, además de hacer la multiplicación de la masa, del número que expresa la masa por el número que expresa a la aceleración, también tienen que hacer el trabajo del cálculo de la unidad en la que va a aparecer la fuerza. ¿Sí? ¿En qué unidades se expresa la fuerza en física? En newtons. En newtons. Ajá. Ese sería el sistema. Hay un sistema MKS. El sistema internacional. Internacional. El internacional MKS, en donde la longitud se mide en metros, la masa se mide en kilos y el tiempo se mide en segundos. Metros, kilos y segundos, MKS. Después está el otro sistema, el CGS. El CGS mide C, ¿qué significa? Que la longitud la mide en centímetros. G, que la masa la mide en gramos. Y S, que el tiempo lo mide en segundos. Y había otro, además del sistema internacional, que es el sistema técnico. ¿Han visto eso en física? Sí, se lo da, pero se le da más importancia al sistema internacional. Internacional, Los países sí. han adoptado Sí. ese sistema. El Sí. otro quedaría como de un lado, en cierta forma, pero es Exactamente. importante saberlo. Exactamente, lo mismo que decimos metro. Todos trabajamos en metro, pero por ejemplo los estadounidenses o los anglosajones miden en las longitudes en pulgadas. Y bueno, y ahí se nos cambia, y ustedes las herramientas que compran, muchas veces las herramientas están expresadas en unidades anglosajonas, en pulgadas, en qué más. Profe, una Sí, pregunta. ¿No se supone que si un país debe exportar un producto determinado a otro país que tiene adoptado el sistema internacional, según las normas que se establecen, el país emisor debe tener en las mismas, ¿cómo se le sí, dice la palabra? porque En las mismas unidades del sistema internacional que se exigen? claro, se exige teóricamente, pero muy poco se respeta, porque si nosotros decimos que vamos a hacer un contrato con Chile para exportar eh, alambre de cobre, y la estamos expresando que la longitud la vamos a medir en metros nosotros, por el sistema internacional, y ellos dicen, no, nosotros queremos expresarla en hectómetros, y ahí no coincidimos, porque estamos hablando de que uno va a armar un contrato en metros y el otro va a armar un contrato en hectómetros. Entonces, se tienen que hacer convenciones, ¿sí? No queda otra posibilidad, convenir y acordar en que se expresan, más allá de que hay un sistema internacional, que es la que controlaría teóricamente todo, pero bueno,
Para ellos, por ejemplo, las pulgadas para el sistema anglosajón es una unidad muy usada. Inclusive nosotros compramos las llaves tantas pulgadas o el espesor tantas pulgadas o los televisores, que ahora estuvo el Cyber Monday, que son 32 pulgadas. ¿Qué significa que el televisor sea 32 pulgadas? Que nos arrancan los ojos con el precio. Aparte que nos arrancan los ojos con el precio, que por Dios, qué caro. Qué abuso, profe, los ¿Qué, precios. qué significará que yo compre un televisor de 32 pulgadas? Es otra, o sea, otra unidad de medida. Creo que Bueno, la pulgada es como 3 centímetros y algo. a ver, alguien que googlee a cuánto equivale una pulgada. Equivale a 2,54 centímetros, según Google. 2,5, aproximadamente se toma 2 centímetros y medio. ¿Sí? Es significativa, profe. Es mucho, porque nosotros medimos en centímetros y para ellos una pulgada es 2,5, es mucha la diferencia. Cuando nosotros cuando trabajamos en Garbarino, en Frávega, y decimos vamos a comprar un televisor de 32 pulgadas, lo que se hace es medir la diagonal del televisor. Y esa diagonal, si dice 32 pulgadas, ¿sí? ¿Qué se hace? Para saber cuál es la longitud de la diagonal del televisor, se lo multiplica por 2,5, aproximadamente 2,54 es la pulgada. Y sería 32,2,5, ¿cuánto sería? 32 por 2,5, o sea, mediría 80 centímetros de diagonal. O sea, cuando hablamos de las dimensiones de un televisor, se habla de pulgadas. Y la pulgada es lo que mide, antes se medía, ¿no? Se comenzaba y se medía. Bueno, para las mujeres la pulgada va a ser más pequeña y para los hombres va a ser más ancha. Entonces, se estableció una equivalencia de que cada pulgada equivalía a 2,54. Y cuando nos están hablando de un televisor, dice, un televisor de 32 pulgadas, ¿será grande, será chico? Y no sabemos. ¿Por qué? Porque para poder conocer cuántos centímetros tiene, se tiene que multiplicar la cantidad de pulgadas por el valor de la pulgada, y eso nos indica cuál es la longitud de la diagonal del televisor. Y ese es el televisor de 32 pulgadas, un televisor de aproximadamente 80 centímetros de diagonal. ¿Se entiende? Sabemos que cuanto más pulgadas tengamos, más grande va a ser el televisor. Cuanto menos pulgadas tenga, menos va a ser el televisor. Pero sabemos que en este caso la oferta que nos hacen de 32 pulgadas es lo que mide la diagonal del televisor. ¿Y cómo compran ustedes los celulares? ¿En función de qué? ¿Qué hace que un celular sea mejor que otro? Características de la cámara, batería, procesador, Bien, almacenamiento bien, la memoria. y la pantalla. Que esté barato y se pueda sacar muchas cuotas. Bien. ¿Y la Y es, pantalla? La cámara de sacar fotos que tiene la cámara de sacar fotos, así se llama, ¿no? Cámara de sacar fotos. sí, cámara fotográfica. ¿Qué cámara fotográfica que tiene? ¿En qué se mide? Píxeles. En píxeles. Sí, no sé, Píxeles. como siempre se me traba para nombrar, profe, esa palabra. Píxeles. 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 ¿Y qué significa píxeles? Google. ¿Sabe, profe? Una vez estaba una docente, era de teatro, era practicante, y cada vez Sí. que buscábamos, decíamos una palabra, algo, nos decía Google, y una vez fueron a
a evaluarla y la escucharon que dijeron eso. Yo creo que la han desaprobado por decir eso. No, Entonces, yo lo googleé porque yo sé que están con el celular. La calculadora no sé, pero el celular lo tienen a mano. Así que va. ¿Qué significa píxeles? Dice que es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Bien, pero no me aclara. la composición de la imagen habla, por lo que sé, así burdo, de una forma burda, la composición de la imagen, cuando empezamos a hacer zoom en la imagen, podemos visualizar esos puntos medio raros. Esos son Ah, ahí los está. 0 y 1, como dicen. Es Son medio los interesante la puntos, composición de una imagen. son los puntos por pulgada. 2,54 es la pulgada. Cuanto más puntos tenga, más puntitos tengamos aquí, más definida va a ser la imagen. Entonces, es muy importante que si ustedes van a comprar un celular, sepan cuál es la característica de la máquina de sacar fotos que tienen allí, de la cámara. ¿Por qué? Porque cuanto más definición tenga, significa que va a tener más píxeles, es decir, más puntos por pulgada. Y cuanto más puntos por pulgada tengamos, la imagen va a ser mucho más definida a menor puntos por pulgada, que va a ser menos definida. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo van a comprar el celular? ¿Con más píxeles Mayor o menos? cantidad de Mayor píxeles. cantidad, claro. Entonces van a preguntar, a ver qué cámara tiene, cuál es la definición. 7 píxeles, 8 píxeles, 50 píxeles, 100 píxeles. Y sí, cuanto más puntos por pulgada tengamos, más nítida Más va a caro ser. el celular. Y más caro el celular, por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo se comienza, salvo esto de integrales definidas por regla de Barrow, que es el cálculo que más o menos vamos a trabajar. El resto de esta unidad de integrales definidas tiene mucha aplicación en cálculos, geometría, y tiene mucha teoría. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver, cómo aparece esta integral definida en el cálculo infinitesimal, cómo se demuestra esta integral definida y quiénes son los primeros que comienzan a trabajar con esto y cuál es el desarrollo hasta llegar a la fórmula para obtener la primitiva valuada en un extremo y en otro, ¿sí? Entonces voy a compartir una pantalla. A ver. No me digan que no la tengo la pantalla. Ajá. Bueno, a ver, ¿están viendo allí? Estamos viendo los archivos, profe, que tienen. Ah, ¿no están viendo la pantalla? No, compartió mal la ventana. Sí. Sí. Vamos a de nuevo compartir. Compartir, después les paso el archivito yo quiero que me escuchen, porque lo que se pregunta es pregunta de examen esto. Pregunta de examen. No sé si se lee ahí. No, ¿No? perfecto, Vamos con invisible. otro color. Vamos con otro color. Pregunta de examen. Demuestre sumas de Riemann. ¿Sí? O también se las puede llamar sumas superiores e inferiores.
¿Cómo, profe? ¿Suma de qué? ¿Cómo se le pronuncia el nombre? Riemann. ¿Cómo? Riemann. Riemann, le decía yo. Riemann, sí, es lo mismo, no hay problema. Bueno, todo este cálculo de la integral está fundamentado en el teorema fundamental del cálculo integral. Existen dos teoremas fundamentales, el teorema del cálculo integral y del cálculo diferencial. Uno es de las derivadas y otro es de las integrales. Por eso cuando en un examen les pregunten, diga el teorema fundamental, bueno, ¿pero de quién? ¿Del cálculo integral o del cálculo diferencial? El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de la matemática en el proceso de integración o antiderivación. Ese es el cálculo integral. Es un proceso de integración o antiderivada. Es muy común en la ingeniería y en las ciencias y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes y sólidos de revolución. ¿Sí? Este teorema recibe el nombre apropiado porque recibe de manera apropiada este nombre porque establece una conexión entre las dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial, que está relacionado con ¿quién? El cálculo diferencial. Profe, disculpe, ¿no estamos compartiendo pantalla? Sí, No vemos nada, profe. ¿me están viendo a mí? Sí, Me estoy haciendo un rodete. sí, sección de peinados. Sí. Sección de peinados. ¿Por qué no están viendo? ¿Por qué no están compartiendo? A ver, vamos de nuevo. A ver. A ver, no, este no. Y eso que lo tengo abierto el archivo. Acá está, ahí está. Vamos, ahora sí. Ahora sí me parece, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces el cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal, porque existe el cálculo integral y el cálculo diferencial. El cálculo integral habla sobre las integrales y el cálculo diferencial habla sobre ¿qué tema? Derivadas. Las derivadas. Es una rama de la matemática en proceso de integración o antiderivación. El cálculo integral es un proceso de integración o antiderivada. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia también se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y sólidos de revolución. El teorema fundamental del cálculo recibe de manera apropiada este nombre porque establece una conexión entre dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. O sea que este teorema va a venir a relacionar estos dos temas, que en el lenguaje del alumno se llaman como al cálculo diferencial como lo conocemos. Y el cálculo integral como lo conocemos. Como derivada y como integral. Derivada integral. Exactamente. O sea, va a establecer esa relación que hay entre la integral y la derivada y la integral recíprocamente, ¿sí? El cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente, porque el cálculo diferencial, la derivada, ¿qué es? Geométricamente. La pendiente de la recta tangente. Exactamente, es un problema de la recta tangente, mientras que el cálculo integral lo hizo de un problema en apariencia no relacionado, el problema del área, el área debajo de la curva. Entonces, el diferencial, ahí ustedes pueden ir armando un mapa de conocimiento. El diferencial se relaciona con la derivada, y la derivada se relaciona geométricamente con la pendiente de la recta tangente. La integral se relaciona con ¿quién? Con el cálculo integral, con
la integral y a su vez se relaciona con el área debajo de la curva. ¿Mm? Bien, el profesor Isaac Newton en Cambridge y Barrow descubrieron que en realidad estos dos problemas estaban íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta de que la derivación y la integración son procesos inversos. El teorema fundamental del cálculo precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático. ¿Por qué dice sistemático? Porque apunta prácticamente a, cuando resolvemos, a métodos, a sistemas para resolver estas integrales y estas derivadas. Utilizamos la tabla. ¿Se entiende hasta ahí? En particular, observaron que el teorema fundamental les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales sin tener que calcularlas como límites de sumas. Y acá viene el tema que yo les hablaba. ¿Por qué son importantes estas dos unidades? Porque estas dos unidades, fíjense que ya habló de integral, ya habló de derivada, ya habló dependiente de la recta tangente. Habló también de que la integral es el cálculo del área debajo de una curva. ¿Qué más? Habló de Límites. límites, de la suma de límites. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá a qué es igual, cómo se puede interpretar gráficamente el área debajo de la curva. Ahí la tienen a la curva en color azul, ¿la ven? Sí, sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Bien. Fíjense que el área debajo de la curva no tiene una fórmula para que nosotros la podamos calcular. No es base por altura sobre 2, no es perímetro por apotema sobre 2, no es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, o sea, no la tenemos tabulada. Entonces, la única forma de calcular el área debajo de esta curva, que es una curva irregular, es utilizando el cálculo infinitesimal, y dentro del cálculo infinitesimal, la integración, ¿sí? El problema del área, el problema de la distancia, tanto el valor del área debajo de la gráfica de una función como la distancia recorrida por un objeto, se puede calcular aproximadamente por medio de sumas o bien exactamente como el límite de las sumas. Miren ustedes, límite fue nuestra tercera unidad y ahora vuelve a aparecer el concepto de límite. Dice, lo que tenemos que hacer es calcular el área debajo de la curva de esta función. Es necesario entenderlo por el método de construcción de rectángulos. Calcular el área de cada uno, posteriormente hacer la sumatoria. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la integral, que para poder saber el área debajo de la curva, lo que tenemos que hacer es tomar una función continua. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me entienden? Y dividir al intervalo en n subintervalos de la misma longitud de base. La longitud de A hasta X sub 1, de X sub 1 hasta X sub 2, de X sub 2 hasta X sub 3, de X sub 3 hasta X sub 4, de X sub 4 hasta X sub 5. O sea, que la división sobre el eje de abscisas es la misma, es la base de los rectángulos. ¿Por qué tomamos rectángulos y no triángulos, cuadriláteros y demás? Porque el rectángulo es la figura más fácil. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, profe. Base por altura, exactamente. Las bases, ¿cómo son? Son todas las mismas. Y a eso le llamamos delta de X. ¿Por qué?
porque el extremo superior menos el extremo inferior, y todas, ¿sí?, son iguales. Entonces eso le llamamos delta de X. ¿Se acuerdan cuando había una variación? Lo superior menos lo inferior era un delta de X. En este caso son todos delta de X, todos estarían multiplicándose. ¿Y quién sería f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4? ¿Por qué dice f de x sub 0, de 1, 2? ¿Quién sería de esa área, de esa función, de esa fórmula de área? F de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2. De ese rectángulo. ¿No sería la altura, profe? La altura, perfectamente. Entonces dice, como la base es la misma, saco factor común, delta de x, que es la distancia que existe acá superiormente, es la misma que está acá abajo. Y lo que hacemos es sumar directamente todas las áreas. Entonces sacamos factor común delta de x y la altura es la imagen de ese punto x sub 1. Cuando interseca a la curva, nos vamos a la ordenada y encontramos la imagen. Entonces estas serían las alturas, ¿sí? Entonces, si sumamos todas las alturas y la multiplicamos por delta de x, estamos calculando el área de la curva. Fíjense qué pasa con estos rectángulos que son más claros. Miren, el área es todo lo que tengo yo acá, está acá. Pero fíjense que es la base por la altura. Todos estos valores que están acá, ¿lo ven ahí? Que lo estoy señalando con el icono, con el mouse, Sí. este pedacito, de todos esos valores de la función, ¿cuál es la altura que yo tomo? ¿La más grande o la más pequeña? Porque todos son valores de la función. Fíjense acá, tomo los valores de la función, voy por la función. Pero, ¿qué tomo como altura? X sub 1. Y X sub 1 es un valor de la función. De todos estos valores que están dentro del subintervalo, ¿cuál es el valor que yo tomo? ¿El más alto o el más bajo? El más bajo El puede más ser. bajo. El más bajo, el más bajo. De todos estos valores que tengo de la función, tomo la base la misma, pero la altura, ¿cuál es? La más baja de todos los valores que están dentro del subintervalo. Acá lo mismo. La longitud a lo ancho es la base, pero de todos los valores de la función tomo el menor valor. Entonces estaría tomando de todos los valores el más pequeño, y a ese valor más pequeño se le llama mínimo. Primera unidad de análisis matemático. Entonces, todos estos rectángulos que están de color más claro tienen como base la misma, el delta de x, x sub 2 menos x sub 1. Son subintervalos. Y de altura, ¿el mayor valor o el menor valor de los valores de la función? De todos los valores que yo tengo, tomo este valor. ¿Es el valor más alto o más bajo de la función? Es el más bajo en ese intervalo, Es el profe. más bajo en ese subintervalo. O sea que estaríamos multiplicando de altura el mínimo valor por la longitud del intervalo. Entonces fíjense que nos da un polígono acá. Toda esta figura que está acá es un polígono. Pero es un polígono que está por debajo del área de la curva.
Está midiendo, si yo sumo esta área, sumo esta área, sumo esta área, sumo esta área y sumo esta área, ¿me da el área debajo de la curva? No, no daría el No, área de la ¿por curva. qué? Porque no está, o sea, no es, los cuadrados, ¿Un no, rectángulo? los rectángulos, perdón, no ocupan todo el espacio que hay sobre bajo la Exacto. curva. No tomo Entonces, todo el intervalo AB, porque acá está claro, marcado por eso. ¿qué es lo que no se está sumando si yo tuviese que sacar el área debajo de la curva? El área exacta. ¿Qué es lo que no se está tomando? Dígame el color que tiene. El color blanco no estaría tomando y habría un error. Exactamente. Entonces, tendremos un error por defecto. ¿Por qué? Porque el área serían todos estos rectángulos de color lila claro. Y no está tomando el área total, sino está tomando un área parcial, que es un área menor que el área debajo de la curva. Por lo tanto, este polígono se lo llama polígono inscripto, porque está tomando valores menores que el área de la curva. Y entonces, ¿cómo se forma ese polígono inscripto? Por la suma de todas las áreas de los rectángulos que tienen la misma longitud de base, pero de altura el mínimo. Entonces, el área que yo obtengo es un área por defecto. ¿Por qué? Porque no me está sumando esta partecita, esta partecita, esta partecita, esta partecita y esta partecita. Entonces, cuando el área es por defecto, el polígono está por debajo de la curva y tiene un error por defecto y se llama polígono inscripto. ¿Qué pasa con estos polígonos, con estos rectángulos que están más oscuros? Fíjense, sigue siendo la misma longitud de base, sigue siendo la misma figura. Y fíjense que acá de la curva toma este valor, traza el rectángulo y lo marca. De todos estos valores que están en la línea azul, no toma el menor de los valores, toma el valor más alto o el más grande en ese subintervalo y traza un rectángulo y lo arma el rectángulo. De todos estos valores de la función, toma el valor más grande, traza la recta paralela al eje de la X y forma el rectángulo. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede con estas si yo sumo todas estas áreas? Tienen como base delta de X, ¿sí? Pero como altura ya no tienen el menor de los valores de la función en ese subintervalo. ¿Tienen a quién? ¿A qué punto tienen? ¿O a qué valor de la Al función? mayor, al máximo. Al mayor, al máximo. Entonces me determinan rectángulos que al sumarlo me dan un área. ¿Esa área es el área debajo de la curva? No. No. ¿Por qué? Porque hay pedacitos que no están debajo de la curva, que son estos pedacitos que están por afuera. Entonces este polígono me está dando un área por exceso, porque me está sumando valores, pedacitos de este rectángulo que no están debajo de la curva. Entonces, si acá el polígono estaba inscripto, acá el polígono sí está circunscrito o está por afuera de la curva. Acá tengo un polígono que me muestra un área por defecto y acá tengo un polígono que me muestra un área por exceso. ¿Está bien? ¿Cómo voy a hacer yo para sacar el área debajo de la curva? A estas se las llama sumas superiores. ¿Cuáles serán las sumas superiores? ¿Los rectángulos más oscuros o los rectángulos más claros? Los superiores no serían los más oscuros. Los más oscuros y los inferiores son los más claros. Uno es área por defecto y otro es área por exceso. ¿Cómo haría yo para aproximarme
al área debajo de la curva. Voy a tener que a estos cantidad de subintervalos trazar más subintervalos. O sea que la longitud del subintervalo sea más pequeña. Entonces voy a dejar de compartir. Entonces nosotros tenemos allí, esto es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener la curva y van a tener, saco uno de los rectángulos, este es delta de X, pero en este caso voy a tener esta área. El área que me está dando es un área por defecto. ¿Por qué? Porque no se están sumando este pedacito, que es el pedacito que tengo yo acá. ¿Y cómo se ha logrado esto? Es la sumatoria, ese signo es el signo de sumatoria, que lo deben haber visto en Excel. El signo de sumatoria. ¿De quién? De los n subintervalos. Desde n igual a 1. Ya no me escribe el marcador. Desde n igual a 1 hasta n igual a n. Hemos determinado una cantidad finita de subintervalos. Entonces, el área es por defecto. Y la sumatoria va a ser la sumatoria de la base por la altura. O la altura por la base. Pero la altura es el menor de los valores, es el mínimo. ¿Por quién? Por el delta de X. Y eso me da el área por defecto. Y esto me determina un polígono inscrito. Profe, Bien. eso es para la parte de sumatoria de inferiores nomás, ¿cierto? Esta es sumas inferiores, exactamente, sumas inferiores. Sumas inferiores. Y ahora vemos qué pasa si nosotros tomamos al revés. Tomamos la función, ¿sí? Trazamos el rectángulo, pero en vez de tomar de todos los puntos de la función el menor, tomo el mayor. Entonces me va a quedar este rectángulo, ¿sí? Y este sería el área. ¿Estamos de ahí? Pero vemos que este pedacito que nosotros tenemos acá es en exceso. Entonces lo que estoy calculando es un área por exceso. No es el área correcta. ¿Por qué? Porque lo que yo hice, este delta de X, es la sumatoria del primer intervalo hasta n subintervalos de la base, que era el delta de X, pero en este caso la altura que yo tomé es el mayor de los valores. Entonces esto me está determinando un polígono circunscripto, que está por afuera, ¿sí? ¿Cómo haría yo para bajar estos valores? Estas serían sumas superiores. Y bueno, tendría que hacer que cada uno de los subintervalos se dividan en más subintervalos. Fíjense, yo lo voy a dividir en 4. Entonces, este es el menor valor. Pero acá, este no es el menor valor. El menor valor es acá. Y acá el menor valor es acá. Y acá el menor valor es acá.
Entonces, ¿qué sucede con las sumas? A medida que n, la cantidad de subintervalos, tiende a infinito, o delta de x, que es la longitud de cada intervalo, este es delta de x, este es delta de x, esta es delta de x y este es delta de x. ¿Qué le sucede a los intervalos? Los intervalos tienden, o los subintervalos, vamos a poner subintervalos, tienden a infinito, o la longitud de las bases tiende a ¿qué valor? A 0. A 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede con el exceso? Antes tenía un valor de exceso y ahora tendré un valor mayor o menor. ¿Habrá disminuido el defecto? ¿Habrá disminuido o no? Los pedacitos que voy sumando son más chiquitos. Entonces me voy acercando al área debajo de la curva. Entonces, a medida que los intervalos, los subintervalos tiendan a ser cada vez más, o los delta de x tiendan a ser más pequeñitos, lo que estamos haciendo es trazar más subintervalos y los errores por defecto van a tender a aumentar y a aproximarse debajo de la curva, ¿sí? O sea, van a tender a ser menos groseros los defectos del área. Y fíjense que acá hablamos de tendencia. Entonces, ¿qué tendríamos que poner nosotros? Límite. Y la sumatoria de n igual a 1 hasta n, ¿de quién? Y en este caso, de n que tiende a infinito. ¿De quién? De f de x por el delta de x. ¿Sí? Cuando nosotros incorporamos el límite, a estas se les llama sumas de Riemann. ¿Sí? Y lo que va a suceder es que a medida que nosotros hagamos más subintervalos, los errores van a disminuir. Entonces, de todas las sumas por defecto, ¿cuál es la que yo voy a elegir que se va a aproximar al área debajo de la curva? Las sumas que tengan menores cantidad de intervalos o las que tengan más cantidad de intervalos. Subintervalos. Las que tengan mayores cantidades de subintervalos. Claro, y de todas esas sumas que tienen cada vez más subintervalos, más divisiones, más divisiones, más divisiones, ¿cuál es la que elijo? ¿La más grande o la más pequeña en valor? La que se va a acercar al área debajo de la curva. ¿Cómo, La más profesor? pequeña. No, porque la más pequeña era acá. Si yo hago más subintervalos, ¿sí? Me voy a ir acercando. Entonces voy a sumar más cantidad de rectangulitos, de áreas de rectángulos. Entonces lo que yo voy a elegir es de todas estas sumatorias que son por defecto, que están sumando valores de áreas de rectángulos donde no sumamos pedacitos que nos están faltando, nos vamos a aproximar al área de la curva, pero por defecto, y de todas las sumas, lo que vamos a elegir es el supremo. ¿Por qué? Porque va a ser el área que va a ser más alta en valor y se va a aproximar al área debajo de la curva. Lo expliquemos acá. Nosotros tomamos el área por exceso. Estamos sumando de más. ¿Cómo vamos a hacer para reducir ese exceso?
y vamos a dividir en subintervalos. 1, 2, 3, 4. Bueno, supongamos que sean simétricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Yo voy a borrar acá. Yo ahora dividí en 4 subintervalos. Entonces, en este caso tomábamos los valores más altos. ¿Sí? Esto me está sumando de más. Acá los valores más altos. Esto me está sumando de más. Acá los valores más altos. Esto me está sumando de más. Acá los valores más altos. Esto me está sumando de más. A medida que n tiende a infinito o delta de x tiende a 0, ¿sí? La cantidad de subintervalos es mayor. Entonces, ¿qué va a suceder? Este es delta de x, este es delta de x, delta de x. Voy a tener primero la suma de 2 subintervalos, la suma de 3 subintervalos, la suma de 4 subintervalos. ¿Cuál de todas esas sumas voy a elegir? Si antes el error estaba por acá y cuando le voy dando subintervalos, estos errores se van haciendo cada vez más chiquitos. Voy a elegir el ínfimo. O sea, de todas las sumas superiores, la que más se va a acercar al área debajo de la curva va a ser la suma más pequeña. En cambio, acá, como eran sumas inferiores, la que más se va a acercar al área debajo de la curva va a ser la suma que tenga mayor valor. Entonces voy a elegir el supremo. Y acá, cuando nosotros ponemos límite, estoy haciendo un amontonamiento de n que tiende a infinito, lo que utilizamos es límite y ahí aparece lo que nosotros conocemos como sumas de Riemann, en este caso sumas superiores. Hago más subintervalos y el área por exceso que antes era grosera, ahora va siendo cada vez más pequeñita. Entonces, de todas las sumas, elijo la suma que tenga más subintervalos. Y es la suma más pequeña, que se va a acercar al área debajo de la curva. Entonces, elijo el ínfimo. En cambio, acá, la suma de todos los rectángulos que yo hago, cuanto más rectángulos haga, ¿sí? Estas áreas por defecto que yo no sumaba van a tender a ser más pequeñas, entonces se van a aproximar al área debajo de la curva y por lo tanto de todas las sumas elijo la mayor de las sumas y elijo el supremo. Hemos vuelto a la unidad 1, máximos, mínimos, supremos e ínfimos. ¿Sí? Voy a compartir una pantalla. Esto está bien explicado acá en la pantalla, así que quédense tranquilos porque yo se los paso. Miren, en este caso son las sumas inferiores. Estos pedacitos blancos son los pedacitos que no se suman. Entonces es un área por defecto, porque no están sumando los pedacitos blancos. Cuanto más subintervalos haga yo, más me voy a acercar al área debajo de la curva. ¿Sí? En este caso tengo sumas superiores, sumas por exceso. La base es la misma, pero la altura es el máximo de la función. El máximo valor que alcanza la función en cada uno de esos subintervalos. Entonces el polígono que yo tengo circunscribe a la curva. La curva está por debajo de ese polígono. Entonces hablamos de un polígono circunscrito y acá de un polígono inscrito. Acá hablamos de un área por defecto y acá hablamos de un área por exceso.
¿Está bien? Más o menos. Sí, querida profesora. Gracias, chicos. Acá Sí, lo damos con otro ejemplo de una función cuadrática. Este serían inscriptos y estos circunscriptos. Acá hay un área por defecto y acá hay un área por exceso. ¿Qué pasa con estas áreas por defecto y estas áreas por exceso? Cuanto más subintervalos tengamos, fíjense que estas áreas por defecto, que eran estas, se van achicando y va tendiendo a la curva. O sea que elijo la más alta de las sumas de las áreas. Y las áreas por exceso, fíjense, esto era el error por exceso. Acá cuando hago más subintervalos, el exceso es menor. Y cuando hago más subintervalos, el exceso es menor. Entonces, de todas las áreas superiores, de la suma de las áreas superiores de estos rectángulos, elijo la más pequeña porque es la que más se aproxima a la curva. Y elijo el ínfimo. Esta se llama... Entonces que en la primera gráfica sería una aproximación al área lo que nos quedaría. Son todas aproximaciones. Las sumas de Riemann o sumas superiores y sumas inferiores no me van a dar nunca el área debajo de la curva. Me van a dar aproximaciones. En el libro de Eve Jabuffetti les dice, por ejemplo, para esta función divídalo en 3 subintervalos y calcule, les da la función y calcule la altura de cada uno de estos rectángulos y haga la sumatoria de todas las áreas. Y nos va a dar una aproximación del área, pero no nos va a dar el área exacta. ¿Sí? Entonces la sumatoria desde 1 hasta n de la altura por la longitud del intervalo. Esas son las sumas de Riemann, o sumas superiores y sumas inferiores. ¿Se entiende? ¿Está ahí? El signo integral tiene, acá va a aparecer integral definida. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el área desde 0 hasta 1. Acá desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1. O sea, tenemos un extremo inferior y un extremo superior. A esto se lo llama límite inferior, que sería en este caso este límite inferior. Y en el otro, límite superior o extremo superior. Esta es la función integrando y esta es la variable de integración que es el diferencial de x. ¿Cómo se lee la integral de f de a hasta b? Bueno, cuando estas integrales, perdón, cuando estos límites, ¿sí? Estas sumatorias de áreas superiores intervienen los límites, ahí estamos hablando, por eso dice las integrales definidas representan el área debajo de la curva de la función y las sumas de Riemann, escucha bien Saúl, nos ayudan a aproximar esas áreas. Las sumas, hasta acá, sin el límite, las sumas. ¿Está bien? Las sumas de todos los rectángulos nos ayudan a aproximar el área debajo de la curva, pero no nos dan el área debajo de la curva. Cuando estas sumas de Riemann se les agrega el límite, ese límite de la sumatoria desde el primer intervalo hasta el último intervalo del rectángulo base por altura, ¿sí? Es la integral. Y a esto se los llama integrales inferiores y integrales superiores. Y se las conoce como las sumas de Riemann, a estos límites, ¿sí? Entonces dice, por definición, la integral definida es el límite de las sumas de Riemann. ¿Quiénes son las sumas de Riemann? Estas. Estas son las sumas de Riemann. Pero cuando yo les agrego límite, a esa suma de Riemann es lo mismo que hace la integral de a hasta b de f de x
diferencial de X. O sea que el límite de las sumas de Riemann me da la integral. Y como estas son sumas de Riemann inferiores, se le hace un segmentito acá. Voy a dejar de compartir. Se le hace un segmentito acá. Entonces a esta se le llama integral definida inferior. Acá, estas son las sumas de Riemann. Perdón, acá, la sumatoria. Pero no son el área debajo de la curva. Ahora, cuando yo le agrego límite, sí es el área debajo de la curva porque es igual a la integral de A hasta B de f de X. O sea, que cuando interviene el límite se convierte en integral. Y esta integral es una integral superior y se le hace un simbolito de esta manera. Cuando la integral inferior es igual a la integral superior, la integral inferior de Riemann, ya no son sumas de Riemann, sino son integrales de A hasta B de f de X, diferencial de X, cuando ambas integrales o cuando ambos límites de las sumas de Riemann se igualan, porque hemos dividido en cada vez más en subintervalos, lo que encontramos es la integral de Riemann o la integral definida. A eso se le llama integral definida. O de Riemann. ¿Sí? La integral definida común y corriente. Entonces, primero hicimos suma de rectángulos con la longitud la misma y la altura el mínimo. Nos daba un área por defecto. A ese se le llama sumas inferiores. ¿Qué sucedía? Nos daba un polígono inscripto. Entonces el área era por defecto. A medida que la cantidad de subintervalos era mayor o el delta de X se hacía más chiquito, estos errores de no sumarse, ¿sí?, ahora se disminuían. Entonces, de todas las sumas inferiores elijo la de mayor valor y a esa se la llama suprema. Pero cuando yo hago más cantidad de subintervalos, interviene el límite. Y cuando interviene el límite de las sumas de Riemann o las sumas superiores, lo que estoy calculando es una integral inferior o una integral superior. Y entonces, cuando estas integrales se igualan, estoy en presencia de la integral de Riemann o la integral definida. Nadie me va a decir nada. Profe, ya no me quedó muy claro la parte en donde dijo de qué significa si es que la integral superior es igual a Cuando las integrales, la inferior. la integral inferior, cuando hago más subintervalo, más subintervalo, más subintervalo, o delta de X tienden prácticamente a cero, muy chiquitito estos rectángulos, la integral, el cálculo del límite de las sumas superiores y de las sumas inferiores se transforma en una integral. En este caso, la integral inferior de las sumas inferiores y la integral superior. Cuando ambos valores son iguales, lo que hago es obtener la integral definida de una función. Y ahí sí estoy calculando el área debajo de la curva. O sea, cuando se cumple eso, el área no tiene error, digamos. Ya no tiene error, exactamente. Entonces aparece este concepto de integral
se llama integral definida o integral de Riemann, como ustedes quieran nombrarlo, y como les aparezca en los libros de texto. ¿Sí o no? Esta es la demostración de cómo aparece la integral. ¿Sí? ¿Cómo aparece la integral? La integral aparece justamente haciendo una partición del intervalo que contiene la curva de la cual yo quiero calcular esa área. Entonces, ¿qué hacían estos matemáticos Leibniz, Newton, Barrow? Comenzaron a subdividirla para que los errores por defecto se aumenten, ¿sí? Aumenten y se sumen algunas áreas que no estaban sumadas y los errores por exceso se disminuyan y cuando estos errores se disminuyen es porque hay cada vez más subintervalos. Entonces, cuando esto tiende a ser cero o cuando la cantidad de subintervalos tiende a ser infinito, allí a la sumatoria de la base por altura se le agrega el límite. Cuando se le agrega el límite, estoy en presencia de la integral, en este caso superior e inferior. O sea, así solito no me calcula el área, me calcula aproximadamente el área debajo de la curva. Pero cuando ya interviene el límite, me está calculando el área debajo de la curva. Respiren por lo menos. Díganme sí, entendí, no entendí. ¿Nos va a pasar el archivo? Sí, les voy a pasar el archivo. ¿Tenemos clase la otra semana? Sí, el próximo miércoles para terminar esto. No lo entendí, profesora. Sí lo entendí, profesora. Profe, la siguiente clase solamente es para terminar. Sería para terminar, sí, porque estamos en la mitad de la unidad, sería para terminar integrales definidas. Profe, al aplicar el límite, ¿ya no tendríamos margen de error? Ya no, ¿por qué? Porque el límite lo que te hace es que vayas desde el intervalo grande, lo que vayas haciendo es que la cantidad de subintervalos tiende a infinito, o sea que esto tiende a ser prácticamente un punto, Profe, porque se va achicando. Cada vez más cerquita, tiende a ser un punto prácticamente, porque uno de los lados del rectángulo esté muy próximo al otro lado del rectángulo, sí. puede ser que cuando calculemos la integral, en este caso la primitiva, y reemplacemos por los valores, o sea, los puntos A y B, que nos dé Sí. 0, puede ser que nos dé 0. Sí, puede ser que les dé 0, porque va a ser el caso en el que ustedes tengan, por ejemplo, un área de este tipo. A ver. Por ejemplo, la función seno. ¿Qué pasa? Acá hay un área positiva, pero acá hay un área negativa. Entonces nos va a dar 0. Entonces nosotros vamos a tener que calcular el área desde acá hasta acá, ¿sí? La integral desde A hasta B de la función seno de X, diferencial de X, y después multiplicarla por 2. Porque un área nos Con la puede parte negativa. aparecer con Sí. signo negativo. Entonces se anularían. Lo que vos sumas por acá, se resta por acá y nos daría 0. ¿Puede darnos un área negativa? Sí nos puede dar un área negativa. Vamos a ver el área entre dos curvas. Significa que se hizo mal la operación en cuanto, por ejemplo, yo podría tener un área de este tipo y un área de este tipo. Entonces yo quiero saber el área comprendida entre estas dos curvas. Supónete que esta sea x al cuadrado y esta sea menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
si yo tengo que trabajar con este tipo de, yo tendría que hacer la curva superior menos la curva inferior. O sea, tendría que hacer esta área menos esta área para que me dé este pedacito. Pero muchas veces, como no se sabe cómo se trabaja, y por ahí uno comete errores de tomar una función menos otra función, ¿puede dar negativa? Sí. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tendrías que haber sumado al revés. Entonces, el resultado siempre se pone en valor absoluto. Entonces, para subsanarlo, le pones las barras de valor absoluto y te da positivo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, les paso el archivito para que ustedes lo tengan como apunte de referencia. Les dije cuáles son las preguntas de examen y nos quedaría el miércoles para terminar de cerrar la última unidad de análisis matemático. Así que les pido que entren al aula virtual. Y nos vemos el miércoles si Dios quiere, porque ya está el profe. Profe, ¿y lo de series y sucesiones? No, eso lo vamos a dejar para febrero. Eso quédate tranquilo que lo vamos a dejar para febrero como un seminario, un taller, una cosa de eso. Algo de sucesiones nosotros vimos en la primera unidad. Sucesiones convergentes y sucesiones divergentes. Fíjense que en los ejercicios que están planteados en la primera parte del trabajo práctico número 1, el punto número 1, en los últimos ejercicios, creo que desde el 8 hasta el 10, son todas fórmulas donde dice que se trabaja con números naturales y ustedes van reemplazando por 1, por 2, por 3 y les va dando los términos de esa sucesión. Si la sucesión se aproxima a un valor, es convergente. Si la sucesión cada vez se va a valores más grandes o valores más pequeños, es divergente. Entonces, en ese caso, estamos hablando también del concepto de límite. Bueno, me voy porque el profe ya debe estar ahí esperando. Ya le saqué el recreo a ustedes también. Nos vemos la próxima clase. Les prometo que les mando el archivito para que ustedes lo vean. Y bueno, nada más. Que tengan una buena semana. Cuídense mucho y nos vemos ya para festejar. Traigan una gaseosa. Hacemos un festejo Zoom finalización de clase. Ok, profe, Bueno, gracias. profe. Nos vemos, profe. Ok, Chao. profe, nos vemos. Chao, Cuídense, chicos. nos vemos. Chao, Joana. Chao, chicos. Chao, chao.